Noches, teacher, classmates. Somos el grupo número 7. Las integrantes es María Mendoza, Nelly Paico, Edith Molero, Jessica Villafuerte y mi persona, Julia Chávez Vera. Hoy le traemos algo muy novedoso. ¿Saben cuál es? Nuestra cultura chimú. Es una de las civilizaciones más importantes de la costa norte del Perú, entre los siglos X y XIV después de Cristo. Pues le comento que antes de ser conquistados por los incas, pues esta cultura fue reconocida por su arquitectura, por su organización social y económica. Sus habilidades de esta cultura era la metalurgia, la cerámica, los tejidos. Su capital de la cultura chimú es Chanchán. Fue una de las ciudades más grandes de América precolombiana. Y esto es un centro muy importante en lo económico y político. El origen de la cultura chimú está relacionado con el declive de la cultura moche, que habitó en la misma región. Siglos antes, la cultura chimú se estableció principalmente en la costa norte del Perú, abarcando los actuales departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash, Piura y una parte de Tumbes. Acá también le vamos a dar a reconocer su organización y ubicación, su organización política y social, economía, arquitectura, alfarería, su cerámica y su religión. Hablaremos de su origen, ubicación y organización política y social de la cultura chimú. El origen y ubicación de la cultura chimú. El origen de la cultura chimú está relacionada con el declive de la cultura moche, que habitó en la misma región siglos antes. Organización política. Se caracterizó por ser una confederación de ciudades-estado con un sistema de gobierno que incluía a gobernantes, consejos de ancianos y administración. El gobierno era responsable de la defensa, de la justicia, economía y religión. Estableció relaciones con otras culturas a través de alianzas, comercios y conflictos. Organización social. Se caracterizó por ser una sociedad compleja y estratificada, con una estructura social que se basaba en la jerarquía y la especialización. Buenas noches, profesor y compañeras en general. En esta oportunidad me tocó exponer acerca de la arquitectura de la cultura chimú. A los chimús se les consideró los mejores arquitectos del antiguo Perú. Ellos utilizaban el adobe, la quincha, para sus construcciones. Se caracterizó por sus edificios construidos. Ahora pasemos a la economía de la cultura chimú. La economía de la cultura chimú, ellos eran grandes agricultores porque ellos sembraban lo que es maíz, frijoles, maní, payares. Además de eso, ellos utilizaron los canales de riego para su agricultura. Aparte de eso, los chimús eran pescadores. Para su pesca utilizaban el anzuelo de metal y para transportar utilizaban sus barcos de totora. El comercio de la cultura chimú. Los chimús eran grandes comerciantes, pues ellos utilizaban el trueque. Ellos intercambiaban sus productos con los norteños procedentes del Ecuador o Tumbes. Bueno, a mí me tocó hablar sobre la textilería de la cultura chimú. Aquí nos habla que se basaba principalmente en los tejidos de lana y algodón. Así distribuían en toda la zona del Perú. Los chimú llegaron a crear métodos novedosos para la época, como la técnica de telar, y así usando instrumentos especiales para diseñar los tejidos. Para la endrumetría, generalmente hacían bordados y estampados y telas pintadas, y el uso de la técnica de plumería. Esta técnica, ¿cómo se consistía? Era confeccionar
piezas utilizando plumas de aves como elemento decorativo, y algunas de las creaciones se decoraban con oro y plata. La textilería de Chimú se trabajó con lanas de 4 tipos de animales, como la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Además, lograron confeccionar piezas con colores y tonalidades variadas. También les voy a hablar de unas características importantes, que era la técnica de avanzados de tejido. ¿Cómo eran? Dicen que aquí los artesanos de Chimú empleaban diversas técnicas como el tejido, a telar y el bordado, y también utilizaban complejas combinaciones de técnicas de urdimbre y trama, y logrando tejidos muy elaborados. También utilizaban algodón, que eran principalmente de colores naturales como blanco, marrón y beige, y también tenían fibra de camelino que provenían de llamas, alpacas, vicuñas, aunque eran más común en culturas andinas. Bueno, también les voy a hablar un poquito de la cerámica de la cultura de Chimú. Acá nos cuentan que se basó en la costa del norte del Perú, época imperial, 1300 después de Cristo y también 1532 después de Cristo. En la cerámica de Chimú se distingue el renacimiento de la tradición del norte después de 300 años de influencia artística sureña. Es igualmente notable su funcionalidad y estilo distinto. Los artesanos utilizaban principalmente arcilla negra, cocida en atmósfera reducida bajo oxígeno, a lo que lograba su pieza característico acabado oscuro. Esta cerámica era moldeada en moldes, una técnica eficiente que permitía la producción en masa y aseguraba uniformidad en las formas y diseños. La cerámica de Chimú se confeccionó utilizando moldes, ya que se trató de una producción alfarería en serie. Tal como 2000 años se representaba al felino como el poderoso que vencía al venado, al arte de Chimú, y así el humano representaba cargando al venado sobre sus hombros y transmitiendo el mensaje de una humanización al poder. Tenemos algunas características importantes, que es el uso del color. Acá nos dice que es conocida como principalmente por su acabado monocromático negro, logrando mediante una técnica de cocción atmosférica reducida. También tenemos otra técnica que se llama el moldeado. Es una característica sobresaliente en el uso de molde para la producción de masa de cerámica, a lo que permitió la creación de objetos similares en grandes cantidades. La última característica es temas iconográficos. ¿Qué quiere decir? Que los diseños en las piezas de Chimú reflejaban una estrecha conexión con la naturaleza y su entorno. Y también abundaban representaciones de animales marinos como aves, peces, crustáceos y plantas, y así como escenas que evocaban actividades cotidianas y religiosas ceremoniales. Le doy paso a mi siguiente compañera. Continuando con nuestra exposición, la religión en la cultura Chimú. Su sociedad teocrática estaba profundamente influenciada por las creencias religiosas, que no solo guiaban su vida cotidiana, sino que también estructuraba su gobierno, su arquitectura y su interacción en el entorno natural. Los chimúes fueron personas politeístas y le rendían culto a los elementos naturales. El politeísmo es la forma de adorar en un solo lugar a varios dioses o a diferentes dioses. Y ellos le rendían culto a la luna, el sol y el mar. Pero de todos modos, en cada comunidad o en cada lugar tenían sus propias divinidades locales. Por ese motivo, en cada valle poseían sus propios templos.
También en la religión podemos encontrar sus centros ceremoniales de la cultura. Entre los principales centros ceremoniales podemos destacar a la ciudad de Chanchán y a la fortaleza de Paramonga. Preguntas generales. ¿Dónde se desarrolló la cultura chimú? ¿Cuál era la capital de la cultura chimú y qué la hace especial? ¿Qué materiales utilizaban los chimú para construir sus ciudades? Muchas gracias.